Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros les damos la bienvenida. Estamos en el zaguán porque aquí nos recibe siempre Marcial Barrera, pues estupendamente. Y en este caso nos congratula de poder contar dentro de este veterano programa de los Perfiles Valdepeñeros a la persona que puso en marcha este canal de televisión Valdepeñas, con el cual estuvimos hablando el pasado mes de septiembre en esos especiales que hicimos con ocasión de las fiestas patronales y del vino. Nos estamos refiriendo a Marino López Ruiz, fundador de Televaldepeñas. Marino, que nada, que ya ha llegado el momento, agradecido de que hayamos podido coincidir y podamos cumplir lo que teníamos pendiente, que era hacerte el perfil que tantos perfiles valdepeñeros hiciste. Sí, bueno, primero, buenos días y sobre todo me alegra mucho de estar aquí en lo de Marcial, aquí en el zaguán, porque este es mi barrio, yo soy de la Veracruz. Y segundo, lo prometí y hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo. 1957 nace en Valdepeñas Marino López Ruiz, da tu madre a luz, Lola, ahí cerca, ¿no? En el sanatorio del Pilar. En aquella época, recuerdo, nosotros vivíamos en la calle Limón, que es en el barrio de Los Llanos. Tengo muy pocos recuerdos de aquello porque sé que vine muy pronto y nos fuimos a vivir aquí a la calle Cervantes, San José, ¿no? Sí, igual. Conocida como San José. Pero tengo recuerdos muy pequeños de la calle Limón, de esa casa que había más vecinos ahí. Y creo que mi padre entonces trabajaba en el Juma con mi tío, mi padrino, Marino, y luego pues se instaló en la Veracruz, en una taberna que pertenecía a, y no sé si todavía pertenece, a lo que llamaban los del Zorro, gaseosas del Zorro, y recuerdo que la taberna de la Veracruz, así se llamaba, antes del edificio de la Caja de Ahorros de Ronda. Ahí estuvimos, ahí pasé yo mi infancia. Tu infancia. No quiero dejar, antes quería decirlo, que mi nacimiento no fue muy bonito. Mi madre estuvo a punto de morir, se desangraba y tal, pero bueno, pudo vivir la Lola y hasta los 96 años. Entonces, fíjate, renovó ahí muchos años de vida. Y entonces, como tu infancia, bueno, ya de Mozalbete diríamos, transcurre por aquí, Marino, ¿a qué colegio es el primero que fuiste? Pues el primer colegio que fui fue a la calle Bataneros, lo de la leche en polvo. Ya. En la calle Bataneros, ¿cómo se llama aquel colegio? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, ahora se llama Bataneros, no sé por aquella época cómo se llamaría. En la calle Bataneros. Pues una escuela pía, le llamaban, ¿no? Algo así. ¿Escuela pía? Sí, y ese fue el primer colegio. Lo que pasa es que mi padrino, Marino, tu tío, mi tío, le dijo a mis padres, nosotros estábamos en la taberna de la Veracruz, mi padre era tabernero, en aquella época se bebía vino, cerveza, anís y coñac, no había cafetera ni había otra cosa, y mi madre en la cocina haciendo morcillas y todas esas cosas. Entonces quiero decirte que el colegio que yo tenía más cerca era el de Bataneros. Ahí estuve un poco tiempo porque mi tío Marino le dijo a mis padres, dice, coño, ¿por qué no lo llevas a las Agustinas? Que ahí está mi primo Marino, que todavía está por aquí, y mis primas, y me llevaron a las Agustinas. Ya tuve que ir con el uniforme de Madre Clara. Ahí estuve hasta el ingreso. Tú sabes que el ingreso era cuando ya pasabas al bachiller, lo pasé ahí en ¿Y luego las hiciste Agustinas. el ingreso? Ya, sí, lo hice el ingreso, además con 10, recuerdo eso porque será uno de los pocos 10 que saca en mi vida, y gracias a eso tenía yo unos familiares en Francia y en Alemania, porque mi madre era de Alhambra y muchos de sus hermanos se fueron a Francia y a Alemania. Emigraron. Y por haber sacado el 10, había venido un tío mío de Alemania y me llevó hasta Francia y viví ahí, pues no sé si 4 o 5 meses de verano, los 3 meses de verano estuve con ellos, que además me lo pasé muy bien, Vaison-la-Romaine, que ahí es donde yo aprendí el verdadero francés. Estaba estudiando francés en las Agustinas,
pero los 3 meses en Francia me vinieron de maravilla porque era un Claro, niño práctica, jugando. y la práctica de allí, Jugando porque yo jugaba en el campo, me iba andando al pueblo, a Besós la Comer, hice amigos, jugué allí, pues en los 3 meses que estuve, yo creo que fueron 3 meses por ahí. Y el francés lo cogí de ahí, de verdad. Y había estudiado, pero lo cogí de ahí. Me gustó muchísimo. Y ya regresas, ¿y qué haces una vez aprobado el ingreso? Regreso y voy al Bernardo de Balbuena. Bernardo de Balbuena, efectivamente. Ahí ya me junto con toda la panda, con Amado Barrajón, Carlos Barrajón, Moro, Tomás Mejía, Paulino, ¿no? Tomás Mejía. ¿Cecilio estaría por allí o todavía no? No, Cecilio llegó después. Ya. Llegó después porque yo creo que él venía de... Sí, venía de la provincia de Jaén. Sí. Y aparte, luego Cecilio se fue en el Bernardo de Balbuena yo creo que estuvo un año muy nada poco, más. sí, un año, justo. Sí. Luego se fue a formación profesional, según nos dijo en el Pero de perfil. ahí tengo todos los amigos de siempre. Que los conservas, ¿no? Los conservo, sí. Y entonces acabas la etapa en el Bernardo de Balbuena. No la acabo. Te voy a explicar. Me parece que fue en cuarto y reválida o quinto. Todos estos amigos que estoy hablando, de 10 asignaturas estábamos en suspender 8 y algunos hasta las 10. Creo que Tomás Mejía suspendió a las 10. O Moro, no me acuerdo. O Alfredo, no me acuerdo. Pero yo suspendí 8. Yo me acuerdo que yo suspendí 8. Y mi padre ya me dijo, tú qué vas. Mi padre ya tenía... Bueno, ya habían tirado la taberna, la casa, hicieron lo de el edificio. El edificio de la Caja de Ronda, y entonces mi padre estuvo un tiempo trabajando para mi tío Juan en el Bar Sebastián, porque el Bar Sebastián lo llevaba un tío mío que se llama Juan. Juma es Juan y Marino. Juan y Marino montaron un restaurante enfrente del Damián, la gasolinera Damián. Sí, correcto. Cuando la carretera general pasaba por el pueblo. Sí, señor. Luego ya se fue a la desviación, mi tío Marino hizo el hostal Juma y mi tío Juan se quedó con el Bar Sebastián, que era de un tío de ellos, con el Bar Sebastián, y además montó una residencia que se llamaba Júcar, Juan y Carmen, que era su mujer, Júcar, que es en la calle Maestro Ibáñez. Ahí mismo. ¿Una residencia te refieres? Un hostal. Un hostal, eso sí. Sí, ¿Cómo se llama? Una pensión, un hostal. Sí, una pensión, correcto. Pero se llama Hostal Júcar, creo que se llamaba, que era Juan y Carmen. Ya. Entonces mi tío Juan se quedó en el Bar Sebastián y la pensión, y mi tío Marino se fue a la desviación, que es donde estaba el Juma. Sí. De ahí viene la cosa que mi padre ya se instala aquí con la taberna, lo echan de la taberna, que encima teníamos viviendo a los Gorgonios, que eran gente conocida aquí también, familia también de Félix Solís, y el padre de la Paulita, que tenía una mercería aquí abajo, sí, aquí en la calle Real, la calle Real, tenía toda la casa de lo que es hoy el hotel. El hotel Veracruz, toda esa casa era suya. Y en las cuadras, mi padre pidió que lo podía arreglar y tal, y le alquiló, y hizo un local que se llama Bar Stop. Esto ya me imagino que era casi los años 70, sí, 60, finales de 60, principios de los 70. Yo lo recuerdo perfectamente. El Bar Stop. Y ahí empezó a trabajar ya, mi hermano Chuchín había dejado ya la escuela de maestría de la calle Castellano, ¿no? Mi hermano Carlos se metió en la enológica, y bueno, ahí ayudábamos todos. Y yo era todavía pequeño y tal, pero vamos, ahí estábamos trabajando todos en el Bar Stop. No sé por qué se acaba esto, porque tú me has preguntado otra cosa. Sí, por el tema de cuando concluyes el instituto, ¿dónde te diriges? Más o menos. Al Bernardo Balbuena. Sí, pero como no terminas, porque ya empiezas a trabajar, Marino. Sí, no, porque estaba hablando de que no, yo ya trabajaba. Ya. Yo iba al instituto, y cuando venía del instituto por la tarde me quedaba yo. Trabajabas. Pero estoy hablando me parece que fue un quinto que suspendí 8 asignaturas de 10, sí. Y mi padre me dijo que se acabó el instituto. Para el bar. Y me acuerdo que yo no quería el bar, es evidente. Y hice incluso un curso de mecanografía ahí en la calle de las escuelas. ¿Con Ramón? Pues creo que sí. Morales. Puede ser, pero vamos, sí, estuve ahí por estar. Academia. Sí, por estar, pero muy poco tiempo. Y encima acabé también en un sitio que tenía muy mala fama de pegar, de una academia que había en Manzanares, que también se instaló aquí, en la casa de los Otero.
Sí. Ahí en la... Capitán Fillol. En Capitán Fillol. ¿Cómo se llamaba aquello? Cerca del paseo. Me parece que se llama Academia Cervantes, ¿puede ser? Pudiera ser, sí. Y ahí era de estos de pegar. Para volver a reincorporarme, porque yo no quería quedarme en el bar. Claro. Entonces, perdí un año y volví al año siguiente otra vez a hacer quinto y ya me junté con otra gente. Claro. Con Llamas, con Bernal, con Antonio Marqués, que también estaba con Hidalgo, ya era otra gente, Claro. ya se me habían ido Tomás Mejía, Moro, habían pasado otra cosa. Ahí perdí yo mi Barrajón, perdí ya mis contactos, bueno, no los perdía, pero quiero decirte que yo ya iba en un curso inferior. Terminé el bachiller, hice COU y pues no sé, ya me fui a Madrid, empecé... lo primero que mis padres me decían que si me iba, que me lo tenía que pagar yo. Claro. Y digo, yo no tengo... Mi madre, por otra parte, por detrás me daba. Y lo primero que hice, me fui a una pensión con Juan Carlos Hernández, Hernández Zagalaz, en la calle Andrés Mellado, me acuerdo muy bien, en Argüelles. Y me puse a estudiar porque no hice la selectividad, me negaba, yo era entonces bastante rebelde por muchas cosas, y me puse a estudiar, no quise hacer la selectividad, no la quise hacer. Entonces me examiné en la escuela de turismo que entonces llevaba Fraga, en Capitanaya, y no sé por qué, el primer examen escrito lo aprobé perfectamente, y el oral se basaba en el galán español o algo así, y hice una oratoria pues, en mi idioma, en español, pues muy buena, me tuvieron que callar, porque el don Juan Tenorio. Sí, sí. Pero se ve que Fraga lo que quería era extranjeros, y no me aprobaron, no me dejaron ir a la escuela de turismo. Metieron a gente que no hablaba en español, que estuvieron haciéndolo en inglés, me acuerdo de un nepalí, y me acuerdo de gente que no hablaba español, que lo hacía en inglés, cuando la oratoria, el examen oral tenía que ser en español. Bueno, total, que nada. Intenté también meterme en lo de magisterio, me parece que fue en Alcalá de Henares. Tampoco pasé. Y viéndome en Madrid, y me puse a trabajar en un bar que se llamaba Bearre, en la calle Andrés Mellado, viendo que no conseguía nada, pues digo, me voy a meter en lo privado, y me metí en el Centro Español de Nuevas Profesiones de la calle Conde de Suchil, se llamaba, por ahí por San Bernardo. Y estudié Relaciones Públicas. Bueno, Relaciones Públicas, un año, porque ya me llamaron a filas, Ya. que es el siguiente apartado que tú quieres, ¿Y seguro. dónde te correspondió? Pues Canarias. Canarias. Perdona que tengo la boca seca. En Canarias es donde estuviste en Tenerife, el servicio militar. Sí, ¿En Olla Fría o dónde? En Olla Fría. Yo, una de las cosas que tenía buenas en aquella época, me gustaba mucho el deporte. No he sido bueno en ninguno, pero siempre he hecho. Y sobre todo correr. Entonces, había unos campeonatos militares de atletismo y de una cosa en Olla Fría, cuando jurábamos bandera y tal, y gané 7 medallas. En 100 metros, en 200 metros, no me acuerdo en qué, pero 7 medallas. Y entonces me dieron un permiso. A los 3 meses me vine de permiso. Y otra vez ya llego tarde con todos mis amigos, porque quiere decirse, como me dieron un permiso de 20 días o más, cuando vuelvo, todos mis amigos ya se habían ido. Yo volví a Olla Fría y todos los demás ya se habían ido, todos los que pasamos los 3 meses de campamento. Y bueno, ahí estuve otra vez en Olla Fría como un tonto, porque no tenía que hacer nada, porque tenían que darme el destino fue en Gran Canaria, en Las Palmas, y cuando voy a Las Palmas pues ya no tengo a nadie. El único que encontré fue a Tomás, el del 6 de junio. Ya. Que se la hizo la mili conmigo, que se ha jubilado. Se ha jubilado recientemente. Sí. Gran persona, te lo digo, una gran persona. Tomás Patón. Ese fue el único que encontré de todos los de Olla Fría. Y de Valdepeñas solamente ese. Y había otro chaval que no me acuerdo su nombre, que ya estaba ahí de veterano en Canarias. Me tocó en la isleta,
supuestamente por haber sido estudiante y tal, me hubiera tocado telecomunicaciones, esto es en ingenieros, telecomunicaciones se llama, Sí. o transmisiones. Bueno, lo mismo da, sí. Transmisiones. Transmisiones. Y por mala leche, como llegué tarde, a las tantas de la noche, cuando me dieron el ferry, y llegué de noche, y el sargento de guardia se ve que estaba cabreado y estaba tal, me metió en zapadores, que era lo peor, Claro. lo peor, zapadores. Estábamos pringados. Y nada más llegar, pues ya sabes, la mala leche, tuvo muchos follones. Yo fui más de una vez al calabozo. Pero en ¿Y ya te fin, licencia? son historias de la puta mili, como dicen, ¿no? ¿Te licencias y vuelves a Valdepeñas, Marino? ¿O te quedas de nuevo en Madrid o qué haces? Me licencio, estoy unos pocos días en Valdepeñas, se organiza, me acuerdo, por eso te estaba diciendo lo del atletismo, porque siempre me ha gustado, y se hace la primera carrera popular de Valdepeñas, y la gano. Cuando había un tío aquí que era muy, no me acuerdo, un muchacho este, que era, siempre estaba haciendo deporte, no me acuerdo, o sea, siempre estaba en el atletismo y tal. Y fue bonito porque la primera vez, y me acosté muy tarde aquel día, y me acuerdo de eso porque fue el poco tiempo que estuve aquí, y me voy otra vez a Madrid. Ya no estaba con Juan Carlos Hernández, ya tuve que hacerme nuevos amigos en Madrid, pero sí me juntaba con Juan Carlos, con Guille, Willy Barchino, con algunos nos juntábamos por allí en Madrid, sí, me acuerdo del bar El 4, no se me olvida eso. Y empecé a estudiar criminología. Vuelvo a trabajar con un muchacho que estuvo aquí en el Penalti, que en la calle Orense, en un disco bar que se llamaba Eros, hacía de DJ y de camarero, y bueno, con eso me pagué... ¿El curso? No, los 3 años. Los 3 años. Los 3 años de criminología. Terminé criminología. Eso sí lo terminé, es de las pocas cosas que he terminado, porque hay muchas cosas no he terminado. Y cuando termino criminología, pues me doy cuenta que estoy como siempre, que no hay nada que hacer. Que o hacía oposiciones para instituciones penitenciarias, o para la policía, Claro. o no había otra cosa. Y o sea, criminólogo, ¿para qué? Nah. Me quedo un poco en Madrid, sigo con el trabajo, vengo a Valdepeñas, estoy un poquito de acuerdo que ya empezó la quintería. Sí, señor. Es que yo te recuerdo de verte ahí. En la quintería, etcétera, etcétera. No sabía qué hacer, y un amigo mío, que vive ahora que también era de aquí, de esta zona, Joaquín Medina, de los Medina Carniceros. Sí. Claro. Tenía la tienda esta aquí, Sí, ahí claro, la tenía. efectivamente. Y Mano de Jorge. el hermano de Jorge. Tuvo unos problemas y vendió todo. Y dice, mira, quiero montar un disco bar en Ibiza. Eso estábamos en Madrid, porque ya vendió aquí todo. Y me dice, ¿te quieres venir? Digo, bueno, montar el disco bar, ¿yo cómo voy? Vámonos. Nos fuimos, vimos un disco bar, le pusimos Pámpana al disco bar, en el centro de Ibiza, en la parte vieja. Y bueno, empezamos a funcionar. Estuvimos pintando, haciéndolo todo, y empezamos a funcionar. Lo que pasa es que era invierno, tampoco había mucho jaleo. Mucho ambiente. Y luego acabé mal con él, porque yo di mucho trabajo, también tenía un poco ya de... Ya me había ido yo, me parece que me había ido a Nueva York una vez, a Estados Unidos. Creo que sí, claro. Mientras el tiempo que estuve en Madrid, cuando hice criminología, fui dos años consecutivos a Estados Unidos. Tenía amigas y fui a verlas. Y también hice un viaje en el 82 en Interrail por toda Europa. Bueno, entonces en Ibiza, pues salí mal con él. Y había otro valdepeñero allí, muy buena gente, no sé si vivirá el pobre, creo que no, pero que se llamaba Anselmo Aguado. Anselmo Aguado, la familia de Aguado vivía ahí en la calle Juan Alcaide. Anselmo Aguado aquí era conocido, y ya se fue a Ibiza mucho tiempo, trabajaba precisamente en la empresa que estoy yo ahora, en AENA, ¿Ya? en el aeropuerto de Ibiza. Era de mantenimiento y luego tenía una tienda y me dio un trabajillo por ahí para salir adelante en Ibiza, porque yo no quería venirme con las manos vacías. Claro. Yo con Joaquín no gané nada. Trabajé pero no gané nada. Y entonces ya me busqué un poquito la vida por allí y me quedé. Me quedé en Ibiza y pasé pues todo el verano
la verdad que luego me salió muy bien porque me hicieron una especie de relaciones públicas y animador turístico en Calatarida. Y me fue muy bien, muy bien en trabajo, en deporte, daba clases de tenis, en fin, me fue muy bien. Pero como son las cosas, que cuando te van las cosas muy bien, ya no quieres repetirlas. Claro. Porque me salían trabajos para el año siguiente, terminé en octubre por ahí, me salían trabajos enormes, de mucha pasta, para el año siguiente, pero yo no quería repetir Ibiza. Ibiza fue muy bueno para mí en ese año, no quería saber más de Ibiza. Una etapa. Una etapa. Vine aquí, es que no me vas a hacer preguntas porque te las estoy diciendo yo todas. Vine aquí y para entonces mi hermana, con mi madre y tal, se quedaron con la discoteca Gala. ¿Te acuerdas de Gala? Sí, claro, en la calle de Arpa. Y entonces cuando yo venía de Ibiza, el moderno, pues darle una vuelta a esto y hacerlo ibicenco. Y le dimos un poco la vuelta. Y trabajó con nosotros mucho tiempo Javi, el que estuvo luego en el Margarita... Sí, Laderas. En Laderas, Javi Laderas. Por cierto, su padre era muy amigo de mi padre. Evaristo. Y empezamos en Gala. Hicimos una fiesta, la primera fiesta gay que se hizo aquí en Valdepeñal la hicimos nosotros. Ahí abajo en la discoteca Gala, que fue el cartel lo hizo Javi Campos, de la imprenta Campos, sí, que era una parte de aquí de la cara, era como de mujer, y la otra parte con barba, muy bonito, el cartel fue precioso. Y tuvo un éxito impresionante, la verdad, la discoteca funcionaba de maravilla. Y luego yo ya estaba harto, como siempre, yo soy culillo de mal asiento y nunca en ningún sitio me quedo a gusto. Y me fui otra vez a Nueva York, pero esta vez con vuelo de ida. Me lo puse yo. Me enteré de una oferta que había y luego la oferta salió mal y tal, entonces me costó el doble de lo que tenía que pagar, porque tuve que pasar 3 días en Londres para luego no hacer nada. Entonces, y ya me fui con vuelo de ida, solo ida. Digo, yo ya me voy y me quedo en Nueva York. Y así fue. En Nueva York empiezo a trabajar en un restaurante español. El inglés lo dominaba muy poquito, pero bueno, ya empecé. Y luego ya trabajé en otro restaurante y luego fui guía de excursiones panamericanas, que era una empresa que cogía principalmente hispanos y lo llevaba desde Nueva York a las cataratas del Niágara, desde Nueva York a Washington y desde Nueva York a la Florida, a Miami, a Orlando, a todos esos sitios. Y ahí me metí. Por cierto, el primer día que fui a trabajar, me dijeron que fuera a las 8, a las 7 de la mañana, yo cogí el metro, a las 7 de la mañana, cogí el metro muy temprano, a las 4, y todo lo que llevaba en la mochila me lo robaron con un cuchillo en el metro. ¿Sí? Sí. Me llegó un muchacho y dice, dame todo lo que tienes. Todo. No llevaba nada, hasta ropa nueva que llevaba para irme a la primera excursión, que era a Washington. Todo, me lo robaron todo. Digo, vaya, estoy bien. Vaya comiendo. Así empecé. Y empecé de guía. Primero fue a Washington y después íbamos a la Florida, a Miami, a Orlando, y ahí es donde conocí a mi mujer, que también era guía. Ahí conocí a Lina. Ahí conoces a Lina. Bueno, y entonces, Marino, esta segunda etapa en donde te bajo un billete solo de ida, sí. ¿Cuánto duró? 8 años. 8 años. Me casé con Alina. ¿Allí? Allí, en Estados Unidos. Sí. Nos fuimos de luna de miel a Brasil, y la luna de miel nos duró 5 horas. Digo 5 horas, joder, es que estaba mirando ahí. 5 meses de luna de miel. ¡Qué barbaridad! Te voy a decir por qué. Porque la inflación en Brasil era impresionante, era el 2000%, yo qué sé. Y cada día que pasábamos ganábamos más dinero porque íbamos con dólares. Claro. Y entonces digo, pues, nosotros vamos a estar de luna de miel hasta que se nos acabe dejamos los trabajos, lógicamente, y queríamos aprovechar la luna de miel. Yo tenía familia en São Paulo y fuimos a visitarlo. En Brasilia también tenía familia. Y bueno, nos dimos una buena vuelta por Brasil. Ya 5 meses. ¿Y regresáis de Estados Unidos, Marino, y qué sucede después? No, regresamos a Estados Unidos. Sí, bueno, pero me refiero cuando ya dejáis a Estados Unidos. Ah, bueno, yo tuve mi hija allí, recientemente fallecida, como sabes, y ya yo tenía muchos trabajos allí, muchos. Tenía hasta 3 y 4, trabajé en Televisión Española,
trabajaba con unos hospitales que hacían vía conferencias con lo que hoy es el cable este que le llaman ahora, no me acuerdo mismo. Sí, que se hacían conferencias... ¿Como videoconferencias? Videoconferencias, pero con fibra óptica, que aquí no existía todavía eso. Claro. Entonces, entre varios hospitales. Y yo lo que hacía era toda la historia de cámaras y tal. Y luego, aparte, había fundado yo una productora mía que había hecho trabajos por mi cuenta. Yo me compré una cámara. Y con esos 4 trabajos, más un restaurante que iba 2 o 3 días a la semana a trabajar, pues vivía muy bien. Vivía muy bien. Pero me cansé. Me cansé de vivir en Nueva York y me fui a vivir un tiempo a San Tomás. ¿Dónde está San Tomás? Pues esos son de las Islas Vírgenes Americanas, pegado a Puerto Rico, cerca de Puerto Rico. Ahí estuve 3 o 4 meses, volví a trabajar en esto y en restauración, porque la restauración siempre está conmigo. La hostelería en general la he trabajado toda, desde hoteles, restaurantes, sí, todo, discotecas, cafeterías, todo. Y recepcionista y operador de teléfono, todo. En hostelería he hecho prácticamente casi todo. Bueno, que me cansé de Nueva York. Mucho trabajo, mucho dinero y no me sentía a gusto. Entonces ya nos vinimos a Valdepeñas. Vine yo solo primero. Estuve mirando porque era faltaba un año para la Expo del 92. Estuve por Sevilla, que tenía ahí un amigo mío en Utrera, que es Rafa Rodero, amigo de la infancia también. Estuve con él y digo, voy a buscar trabajo por aquí a ver si consigo algo de cámara y no conseguí nada. Era el 91. Estuve en Madrid, hice pruebas para Antena 3 y para Telecinco cuando estaba el tío el Lazaroff, que había que hacer los zooms, eso sí. Lazaroff. Estuve haciendo intentos y tampoco me llamaron. Y ya por fin, en Utrera había una televisión local, recientemente inaugurada, de un amigo, pero no era por onda, sino por cable. Sí, como la Solana. Sí. Y estuve viendo... ¿Te abonabas? Sí, pero estuve viendo y digo, esto para mí no es profesional. Yo venía de algo más profesional que eso. Me refiero a tecnología y tal. Y vine a Valdepeñas, le digo a mi madre, mira, yo quiero montar una televisión aquí. Tú me avalas, tal. Mi madre me avaló con 4 millones y pico, más luego el equipo lo compré también por leasing y nos instalamos primero. Sí, bueno, ahí en lo de... si no te importa, Marino, sí, lo vamos a dejar para la segunda parte. Ah, vale. Tú sabes que a mí no me paras. Y entonces nos vamos a ir al polígono industrial, donde la nave en plaza de Pablo Trapero, para descansar. Sí. Entonces, si te parece, hacemos un paréntesis. Ah, claro, por eso he mirado yo ayer, ¿verdad? Bueno, pues estamos muy a gusto. El personaje protagonista esta semana, en sus diferentes horarios que emitimos Perfiles Valdepeñeros, bueno, ya saben, en las redes, por supuesto, en YouTube, es Mariano López Ruiz, con el cual estamos perfectamente aquí instalados en el zaguán. Nos ha puesto Marcial una mistelita y un dulce. Enseguida volvemos, en unos instantes. Pues tal y como habíamos anunciado, ya estamos de nuevo con todos ustedes. En la primera parte, bueno, pues Mariano López Ruiz, que es el protagonista de estos perfiles, esta semana en concreto, pues ha contado, bueno, pues sus aventuras profesionales, servicio militar, sus viajes a Estados Unidos y a otros lugares, Francia, el ámbito familiar. En definitiva, que nos hemos quedado en el año 1991, cuando precisamente echa a andar este canal, su canal más cercano, Tele Valdepeñas.
y de nuevo volvemos con Marino, aquí en el Zaguán. Bueno, Marino, la querida Lola te avala y te echas a la aventura de formar o organizar, fundar una televisión por ondas. Sí, no era una cosa fácil. No. Primero, no era legal, pero tampoco era ilegal. Ilegal, efectivamente. Segundo, había que configurar esto y había que poner una torre que mandara las ondas ahí en el Ángel, sí, que era donde estaba Onda Cero. Sí, las emisoras de radio, incluso la de tráfico de la Guardia Civil estuvo un tiempo ahí. Exactamente, y eso pues tenía que pedir permisos. Hombre, claro, porque ese terreno entonces era Diputación, luego pasó al Ayuntamiento, no sé por esa época de quién sería ya. Era de la Diputación. En la Diputación estaba Herminio Ureña. Efectivamente. En la alcaldía estaba Salvador Galán. No fue fácil, ¿eh? No. Me pusieron muchas trabas. Y una vez, no sé si por la Diputación, que me dejaron poner la antena en el Ángel, le tenía que coger el enlace y quería verlo lo más cerca posible y fue el polígono. El polígono. Allí instalan los primeros estudios. Exactamente. ¿Y cómo fue aquello? ¿Qué había allí? ¿Qué nos encontrábamos allí? Pablo Trapero tenía ahí una pequeña nave en alto, que me dice, esto te lo acondiciono yo y lo vale, porque como él llevaba, ¿cómo se llaman estas cosas? Sí, los hidrofil y eso, en su época. No, hidrofil no. No, sí, los aislantes y esas cosas. Exactamente, sí. Adelante, dice, yo esto te lo monto en... Los pladures y todas esas cosas de hoy. Exactamente, el pladur. Y ya lo montó y lo dejó ahí. Era muy frío aquello, pero la verdad era muy frío. Y nada, pusimos unas cortinas, y 4 cosas más y empezamos ahí. ¿Y con quién empezaste? Bueno, esto es una cosa muy graciosa, porque la monté yo solo. ¿A quién he hecho mano? Pues a mi mujer, en hacer cosas. Mi mujer, que no es española, es americana, aunque nació en Cuba, pero su vida la pasó en Estados Unidos. Hacer noticias en español, pues como verás, no es una cosa fácil. Claro, y cogíamos el lanza y no sé qué, y mirábamos eso. Y luego tuve uno que ese sí sabía, Goyo. Goyo, que era el del Mecano. Sí. Ese me ayudó muchísimo en hacer noticias. Sí, en redactarlas y eso. Eso fue así. Y luego ya todo el que llegaba, yo no me acuerdo, pero me acuerdo de un tal Javi, un chico rubio, un majo, no me acuerdo con su apellido, no me acuerdo, que estuvo tiempo de cámara. Luego un hijo del Mocito, de Marqués, también estuvo un poco tiempo, hasta que ya toda esa gente colaboraba. Yo no tenía para pagarle a nadie, claro. No podía pagarle a nadie, porque es que no, mira, no teníamos ni anuncios. ¿Por qué? Porque el propio ayuntamiento no quería implicarse en que fuéramos legales. O sea, a mí no me dejaban, tenía que ser Javier Pérez Avilés el que me llamaba de vez en cuando, que ya estaba Jesús de concejal de Cultura, y decía, a Marino lo llamas pero bajo cuerda, y era Javier Pérez Avilés el que me llamaba para algunas ruedas de prensa y todas esas cosas. Es que no nos querían, yo no lo entendí. No somos ilegales, pero no somos legales porque no hay una legislación. Entonces hay 100 televisiones locales en toda España que están en la misma situación que yo. Y a mí me hicieron un expediente cuando estaba la Salgado, que era directora con Borrell, de cierre, en el mes de enero. Yo abrí en noviembre, diciembre por ahí del 91, y en el principio del 92 ya tenían una orden de cierre. Y fue el querido abogado Carlos Santamaría que me recurrió eso y pudimos seguir. Pero yo era todo bajo cuerda. A mí el Ayuntamiento de Valdepeñas los primeros meses no me quería ver. Ya. Hasta que llegó, me parece que fue diciembre del 92. Bueno, y hay otras cosas. Los empresarios, ¿de dónde viene? Había gente que decía que yo había sacado eso de la droga, yo qué sé. Había de todo tipo de comentarios. Pero vamos, que yo siempre he sido de aquí, que todo el mundo me conocía. La familia. A mí mi familia me conocía, toda la historia. El Bar Sebastián estaba ahí.
En fin, yo qué sé, costó mucho trabajo. ¿Y qué programas hacíais? Uno de los primeros que, no se me va a olvidar nunca, uno de los primeros que se me acercó fue Torreca. Y cuando yo veo a Torreca en la cámara, digo, este tío, no veas, a que te tenías que callarlo igual que a mí. Sí, tenías que callarlo todavía. Ese no paraba, la verdad. Y yo, empezó a colaborar con vosotros. Sí, uno de los primeros que... ¿Tema deportes o qué? Sí, deportes, sí, deportes. Se metió en deporte, todavía en la política él no estaba en deporte. Pero me quedé asombrado, y me lo dejé ahí en lo de palo otra vez en el sitio, y él no paraba. Digo, este tío no se calla ni debajo del agua. Por cierto, sé que ha estado mal y le quiero mandar un abrazo. Exactamente. Luego vinieron más gente, pero es que si me quiero acordar de todo, Aurora Pérez. Pues presentaba los informativos. Sí, todos colaborando. Ahí colaborado todos. Lo que pasa es que me da mucha pena que no me puedo acordar de todos, porque ya han pasado muchos. Es mucha gente. Hasta que ya empezamos a contratar. Sí. Pero ya en otro lugar, ¿verdad? Ya dejaste el polígono. Sí, dejamos el polígono, fuimos a la calle Prim. Sí. Que vivía yo arriba, y abajo en el garaje teníamos el... Correcto. Y ahí ya empezamos a contratar el estudio. Sí. Ahí ya se hacían otro tipo de hecho, yo empecé allí en el 95 con el programa Actualidad Deportiva, y los perfiles y los resúmenes y la historia con Brotón y Antonio Brotón. Y aquello ya cambió un poco. Francisco Ferrón también colaboró mucho, muchísimo. Que siempre se iba a Linares para hablar del ajedrez y todo. Francisco Ferrón me acuerdo muchísimo. Se metía también en todo, ¿eh? Era muy válido. También le agradezco muchísimo a Francisco Ferrón. Y luego ya en PRI más producción propia, claro. Sí, ya ahí estábamos un poquito más. Ya ahí cogimos ya empleados a Javi Márquez y a los dos hermanos camineros, a Damaso y a Fernando. Fernando sigue de cámara en... Estaba por Murcia, Alicante, no, por en ahí, Alicante, ¿no? en Alicante, en Torrevieja. Ahí está. También le mando un saludo, no me va a ver, pero... Bueno, en YouTube te puede ver. Y ya, ¿cómo encuentras entonces el respaldo y apoyo de las instancias municipales y de la sociedad valdepeñera? Cambia ya todo. Ya cambia todo. Mi amigo José Naranjo me dice, ¿por qué no haces una fiesta de aniversario aquí en lo que era el Paraíso? Sí. Y ahí hicimos la fiesta de aniversario, el primer aniversario, y ya vino Salvador Galán, ya vino ya vino todo el mundo, ya vinieron los empresarios, etcétera, etcétera. Y era como una apuesta ya de largo de que por fin, pero ese año fue terrible. Fue terrible. Y bueno, se empiezan a ayudar, pero que luego las cosas tampoco funcionan como parecen. Luego cambiasteis de PRIN, o vinisteis muy cerca de aquí donde estamos, a un piso del edificio de la Veracruz, donde estaba, me parece, la despensa, o se llama, el establecimiento que hay abajo. Antes se llamaba el Cojuanito. Sí, efectivamente, el Cojuanito. Ahí fue porque yo heredé esa casa en vida con mi madre y cogí el piso. Y lo adaptaste a un estudio de televisión y a dependencias que no tenía que ver con el estudio. Yo me fui al campo a vivir, en la calle, en la carretera de Daimiel, a 11 kilómetros de aquí, y ahí pusimos ya el estudio pues, en un piso. Y ahí ya también cambió bastante la programación, ya era más amplia en el sentido de la parrilla, claro, ¿no? Todo va evolucionando, lógicamente, pero todavía no teníamos internet. Claro, no, que va. Y no podíamos hacer la edición. Y casi ni móviles. Claro, y no, yo me compré un móvil que lo tengo en mi casa todavía. Yo llegué a tener un móvil Nokia así de grande. Sí. Que... ¿Los de tipo maleta? No, era de colgarlo. Ya. Me acuerdo de ver bueno, me acuerdo de ese móvil. Pero eso ya fue a última hora. Y claro, ahí ya evolucionó un poco más, ya compramos un poquito más de maquinaria, ya más o menos ya iba funcionando. Pero a nivel político fue casi siempre a peor. No sé, de verdad, la razón de quitarme la televisión de encima fue la carga política. Yo acabé muy mal. Y si llego a seguir, pues, hubiera acabado peor. Todavía tengo pesadillas. O sea, que me alegro mucho de haberme ido de Televaldepeñas, de haberme salido de Televaldepeñas. Sí, por los problemas que te surgían. Todos los problemas. La carga política. De todas maneras, entre la población de Orgú, una buena aceptación, ¿no, Marino? Eso me preguntó, en general, o la audiencia. Julián y tal, y tú. Yo no lo sé. Hombre, vino a cubrir un hueco importante. Yo creía que sí.
no lo sé, creo que sí, pero no le doy tampoco, no, es que, no sé, no me quedé yo muy contento. Muy satisfecho. Muy satisfecho. ¿Y cómo surgen los perfiles, Marino? Eso Uy, porque eso lo creaste tú. Sí, lo creé yo, sí. Perfil Valdepeñol lo puse yo. Pues porque quería contar las cosas. Mira, el otro día vi a un chaval ahí, donde yo vivo, en la zona de Málaga, se llama David Calzada Romero. ¿Que de aquí? Claro, trabaja en la Diputación de Ciudad Real y me acuerdo de uno de los perfiles que yo quería hacer más, era su padre. A su padre. Que era uno de los pocos comunistas que se conocían aquí, junto con el Capachero. Sí, señor. Porque aquí lo de los comunistas estábamos mal vistos, tú lo sabes. Claro. Y David Calzada... Después de la Guerra Civil, pues. Claro. Y David Calzada era un hombre que venía de vez en cuando, después de ir a la peluquería del Gamba, iba de vez en cuando al bar y hablaba con mi padre, estaba en una caña, y un tío encantador. Y cuando vine de Estados Unidos y cuando monté la televisión, digo, oye, ¿qué hay de los comunistas? Que aquí ya estamos en un país libre, ¿no? Se puede hablar. Claro. Y le hice a él un perfil valdepeñero y otro al Capachero, que también era comunista. ¿Ahora el Capachero? Sí, sí, perfectamente. Y este chico el otro día lo vi en Málaga y me dio la alegría, dice, porque coño, vamos a ver, mi padre pues eso, por lo de comunista, pues, pero que era una excelente persona, un tío majo, es que comunista era una cosa muy mal mirada. Y por ahí vino, luego vino el Pitusa, y ahí fui buscando este que era tirador esto de furtivo, ¿cómo se llama? Uno con bigotillo. Sí, sé quién dices. Fui buscando el bicho, personajes. El bicho. El bichete. Fui buscando personajes que si no se hacen en ese momento. Hombre, también Gregorio Prieto, pero no lo hice yo, lo hizo Almudena, creo que se llama, ¿no? Sí, Almudena. La hija de Antonio Sánchez Mora. Sí. Lo hizo ella porque tenían relación con Gregorio Prieto y lo Claro, hicimos, por la fundación. Claro, y lo hicimos ahí en la residencia. De sí. ancianos que ya estaba allí. Sí, ahí la estaba ahí. En fin, fueron cosas así que fueron surgiendo y yo buscaba siempre personajes que de alguna forma... que fueran característicos de Valdepeñas. Claro. Y que fuera gente que a lo mejor, si no es por eso, pasan desapercibidos totalmente. Exactamente. Luego ya pues nos metimos en todos los demás, pero quiero decirte que me acuerdo de una mujer, por ahí por el convento, que esa mujer, eso se la hice yo también, en un sofá de esto con un tresillo, ¿no? Sí, en un tresillo, con una mesa camilla. Sí. Me decía que iba, porque no sé si era viuda o no sé qué, que iba con los hijos, uno lo llevaba atado aquí a coger aceitunas, no sé qué. Y ya se lo llevaba al pobre chico. Lo llevaba yo. A uno lo tenía atado porque no podía con los dos, pero allí pegado, y el otro encima. Vaya, esa mujer me dejó, que iba con la mula, sí. A ver, no me acuerdo de la pobre mujer, no me acuerdo de su nombre, no, porque han sido muchos, pero por ahí, por una de las calles que hay a la derecha del convento, por ahí fue. Ha habido muchos. Lo que pasa es que había muchos que yo ya se metió Paco Ferrón y tú. Fueron los que habéis terminado todo esto. Me acuerdo también, alguno hizo Manolo Palacios, también, por lo menos. No, Manolo Palacios hizo un programa de tauromaquia. Ah, tauromaquia. Que también fallecido, José Luis, también le tenía mucho cariño, la verdad era un tío muy inteligente. Hizo un programa que se llama Ecología y Sabiduría. Ah, sí. Ecología y Sabiduría. Eso ya casi época más recentilla, de tu época me refiero. De tu época. Vamos, yo recuerdo perfectamente. A los 90, en el 90 y tantos. Carmen Lara también estuvo, ya que la vi el otro día, también en perfiles. Yo qué sé, es que acordarme de todos, es que han sido muchos. Mucha gente. Muchos. Mucha gente. Por desgracia ya. Antonio León. Claro, Antonio León. Que hacía un programa de economía. Efectivamente, desarrollo empresarial. Es que se me olvida. Claro. Pasa muchos años. Luego también se apoyó mucho el deporte local, Marino. Sí. Durante tu época, no quiere decir que ahora se haga ya otros medios, otras cosas y otros programas, ¿no? Pero también la gente se veía ahí reflejada. Mira, ahora que sé que se ha jubilado Ramón, el del Savoy,
antes Chenú, antes Chiringüey, antes no sé qué. Antes El Porvenir, ese sería un buen perfil. Ese es un buen perfil para ti. Es porque es una persona. Hacía los maratones, ¿te acuerdas? Hacía los maratones, que solamente me hacía publicidad a mí cuando hacía los maratones de fútbol sala. Así es. Luego ya en los negocios no, porque el hombre siempre había, porque es un tío fenómeno, no necesita publicidad. Pero los maratones de fútbol sala siempre me hacía publicidad. Y ¿qué te voy a decir? Si es que nos inventábamos un programa de la noche a la mañana. Claro. Así salían las cosas. Y se hacía mucho directo también, en los estudios me refiero. Sí, se hacían algunos directos, principalmente los debates. Los debates sí, también hemos debatido. Aurora también hacía algún programa, Gómez Campos. No sé si Aurora Gómez la hermana de Julián, también me recuerdo yo de verla allí, no sé si iría al debate, posiblemente. No, debate, sí, la he visto alguna vez. Sí, porque sí, yo vamos, yo compartía. Uno de los primeros que hice también, ahora que me habla de la hermana de Julián, de Andrés Cejudo. Claro. Andrés Cejudo es que era cliente todos los días del Bar Estoy y me venía a tomar su café siempre ahí. Y fue uno de los primeros que yo quería hacerlo. ¿Y fuiste allí al Trascacho a hacérselo? Al Trascacho lo hicimos, sí. El de Rosales. Caramelos. El de los caramelos Antonio. Rosales. Ese salió muy mal porque le metimos mucho ruido, mucha música, salió muy mal. Pero también, en fin, gente que yo conocía de antiguamente y que creía que eran personajes que se llamaban caramelos pototos. Efectivamente. Bueno, y luego entonces encaminas tu profesión, que ya pronto pasarás a jubilado, en el tema de controlador de vuelo. Te fuiste a Albacete, ¿no, Marino? No, te voy a explicar. Es que quiero terminar antes con la televisión. La televisión fue un... Y lo voy a decir, porque a mí me da lo mismo, ¿me entiendes? Lo voy a decir. Yo tenía ganas de quitarme la Sí, ya decías que no estabas a gusto. Y bueno, se me ofrecieron ahí 4 o 5 tíos, entre Tommy Lara, Benito Sánchez Merlo, los de un tal Rosales de ahí de... Bueno, no me acuerdo de los otros nombres, 5 tíos. La compraban, pum, y ya está. Vale. Yo quedé en acuerdo de cómo se quedaba todo y tal. Y me dicen ellos a mí, que claro, que ellos no sabían nada de televisión, que me quedara yo de director. De director. Tú ya no eras propietario, pero de director. Con un sueldo y tal. Pues al poco tiempo, pues es la primera de cambio. En cuanto vinieron las fiestas del vino, que hicieron un homenaje a mi hermana Mari, por el atletismo, etcétera, etcétera, claro. Fui al motel y a partir del día siguiente me quitaron de suspensión de empleo y sueldo por un mes. Y digo, muy bien. Ya habían encontrado a alguien que pudiera llevar un poco la cosa de... Sí, la coordinación y tal, ¿no? Curiosamente, está todavía aquí, que es Luis Fernández. No me importa, o sea, me parece muy bien. Yo ya terminé la historia con ello y digo, bueno, hasta luego, Lucas. Entonces, ¿qué pasa? Que me quedo un año, digo, voy a ver qué hago. Tenía 40 y tantos años, 45, 46 años, yo tengo que seguir viviendo. Claro. Y como vivía en el campo, pues digo, mi amigo César Cañaveras... Sí, estaba entonces aquí de director de... No, César Cañaveras estaba haciendo expediciones en África. Tenía en el país una publicidad y le salían expediciones a África. Lo que pasa es que África se puso ya muy difícil, con guerras y tal, y también se quitó. Entonces tenía como un cuñado que trabajaba en AENA y le dice, mira, en operaciones y tal, tiene mucho tiempo libre, trabaja hasta los 2 días y no sé qué, pues, total, una posición. Él se estudió las oposiciones, nos fuimos primero, nos fuimos primero a Gran Canaria, aprobamos, pero había que ir luego a la parte de inglés, entonces ya no fui, luego fuimos a Córdoba, y en Córdoba él ya cogió la plaza, aunque no fija, el interino, pero la cogió. Y yo la cogí en Alicante. Ya. Interino, con otra posición, y como interino. Y de Alicante salió el aeropuerto de Albacete, que estaba en fase, todavía no, estaba en cosas prefabricadas, porque en la base de Los Llanos, la torre es militar. O sea que nosotros ahí lo único que teníamos es la parte comercial. Y ahí estuve un tiempo,
hasta que salieran las oposiciones. Entonces me dieron 5 años más en Alicante y me fui otra vez a Alicante. Y hasta que salió la oposición ya fija en Albacete, y ahí la cogí en Albacete fija. Pasados unos años, me parece que fue en el 12, a ver, estamos en el 23, ¿no? Bueno, llevo ya 13 años en Ceuta. Me interesó por una historia muy simpática. Primero, a mi mujer le gusta más el sol que el frío, eso está claro. Y segundo, que yo me había interesado ya el golf a través de Reyes. En la churrería de Veracruz me dice, ¿por qué no te vienes conmigo y pegas unos palos? Y di unos palos, me gustó el golf, y digo, mira, pues diga, mira, me voy a ir a Ceuta a trabajar, a vivir en Málaga, a jugar al golf y a estar en una... Yo he sido culillo de mal asiento en todos sitios, entonces ahí estoy. Y hago eso, exactamente eso. ¿Y ya te queda poco, Marino, para jubilarte? Como, por desgracia, no tengo los 37 años cotizados porque... Trabajado lleva 50. Mi padre nunca me dio de alta, etcétera, etcétera. La primera que me dieron alta fue en Ibiza. Y todo eso, y los años que estuve en el extranjero, pues tengo que jubilarme a los 66 años y 4 meses. El 23 de mayo de este año me jubilo. Te jubilas. ¿Y piensas volver a Valdepeñas? En principio. Vamos a ver. Ahora voy a otro tema. Vamos a ver. Yo, mientras he estado en Málaga, y estoy de alquiler. Porque mi casa está ahí en Francisco Cejudo Peralta, al lado del Paseo de la Estación. Sí, correcto. Y claro, mientras estaba allí, pues yo quería alquilarla, etcétera, etcétera. Sí, pero no estuviera cerrada, ¿no? Claro. Y resulta que hay un señor y una pareja que me lo alquilaba con opción a compra en el año 2019, y desde el 2020 con la pandemia a hoy, pues no pagan. Ya. Y esa es la razón que me ha traído hoy aquí. Voy a ir al juzgado porque ya los tengo denunciados, pero me jode mucho tener que decir esto en cámara. Pero es que es una vergüenza, porque yo me voy a jubilar y la única casa que tengo es esa, y no la tengo. Es que duele, ¿sabes? Duele eso. Y nada, pues jugaba como va, con esa lentitud, y me sienta muy mal que esa es mi casa, ese es mi retiro, que estoy pagando todavía hipoteca, ¿está colmo? Y que no puedas utilizarla. Y que no puedo utilizarla, y que estoy viviendo de alquiler en Málaga. Y pues sí, ¿por qué no puedo venir yo a Valdepeñas en vez de quedarme en casa de un amigo, en casa de mi hermano? Familia. O pasarme aquí una temporada, claro. O quedarme aquí una temporada. Que a lo mejor por eso aquí no vienes más. Claro, como voy a ir. Bueno, Marino, encantados, no, lo siguiente. Yo sé que es un aburrimiento porque soy muy pesado. No, pero has hablado de muchas cosas. Otra cosa solo hubieras hablado de una. ¿Quieres añadir algo más? Reiterarte el agradecimiento, Marino, y el afecto. Yo qué voy a decir, este es mi pueblo, lo quiero siempre, estoy siempre en todo lo que sale, os veo a vosotros a través de las redes, etcétera, etcétera. Es mi pueblo, pero que soy un culillo de mal asiento lo reconozco. No, ya lo has si dicho. Mañana estoy en Málaga y a lo mejor me voy a Cádiz, o a otro sitio y vengo para acá. Soy un culillo de mal asiento, pero este es mi pueblo. Y a mi familia, y a mis amigos, les debo todo porque yo quiero este pueblo, lo quiero mucho. Porque es tu cuna. Es mi cuna. Bueno, pues gracias, Marino, suerte, mucha suerte, amigo. El programa, bueno, pues no han visto que ha sido, pues, quizá un poco más amplio de lo habitual, pero muy rico en vivencias, en anécdotas, en recuerdos, en definitiva, toda una vida que hemos querido encajar aquí en esta casi una hora aproximadamente dentro de los perfiles valdepeñeros. Les agradecemos también la amable atención prestada a Marcial, por supuesto, el habernos dejado aquí sus instalaciones en el Zaguán, y hasta otra próxima ocasión.